momento en el tiempo porque no tienes la estructura episódica. ¿Cómo? Sí, claro, porque la semántica empieza casi que a desarrollarse desde el primer momento de vida, incluso en etapa en útero. Y ya vamos a ver cuál es la semántica. ¿Listo? Es relativo. Sí, es relativo. Uno dice más o menos. Igual tú sí puedes tener huellas episódicas desde antes. Puede haber. ¿Claros hasta acá, muchachos? La fecha de nacimiento es una información autobiográfica, semántica. ¿Listo? Más no episódica. ¿Cuándo fue? Bueno, les devuelvo la pregunta. ¿Quién es capaz de darme una información autobiográfica, episódica, que no sea semántica? Lo que hice en un momento del día. La primera comunión. ¿Listo? Hay una información que yo sé cuándo fue, pero no tengo concretamente, no puedo decir la información. ¿Y quién es capaz de darme una información semántica, episódica, que sea autobiográfica? Hice mi primera comunión el 31 de mayo. Ayer. Ese día yo estaba por ahí cerquita de graduarme del doctorado. Estoy muy bien. Ah, no, yo me gradué en el 2015, ¿no? Estaba joven. Es un año de diferencia. ¿Queda claro, muchachos, este concepto? ¿Sí? Allí hay una pregunta y ya te doy a ti. Ojo, no hablamos de memoria semántica, sino que hablamos de información semántica. Y la información semántica hace más relación a los conceptos. Y por eso decíamos que yo empiezo a adquirir conceptos casi que desde el nacimiento. Que por ejemplo si un bebé lo asusta a algo, entonces ya él le da como significado a ese algo, digamos que fue una araña y se asustó, él guarda eso como, bueno, ya ahora le tengo que tener miedo a esto el resto de mi vida. ¿Cuánto puede durar la información? ¿Minutos, segundos, meses, años o de por vida? Entonces, es que me asusté y yo guardé esa información de por vida y lo va a tener susto de por vida. No. Se asustó, reaccionó frente a ese estímulo, listo. Guardo esa información, ya sabe que X estímulos pueden generar eso, pero eso no quiere decir que usted siempre vaya a dar la misma respuesta frente a un estímulo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted durante el resto de la vida lo puede ir adaptando. Piensen en algo, la voz de la mamá. El niño, ¿cuándo empieza a escuchar la voz de la mamá? Desde el nacimiento. ¿Cuándo? Desde el nacimiento. Desde la parte del vientre. Por eso quizás cuando el niño nace, ese primer ruido no lo va a alterar. Pero llega la tía que nunca le había hablado porque vivía en Estados Unidos y tiene... La primera vez que le habla al niño, ¿qué hace el niño? Puta. Perdón, se asusta. A medida que se va exponiendo a ese estímulo, ¿qué va a pasar? Se va a ir al pronto, se va a ir acostumbrando. ¿Listo? Entonces, ojo, que yo voy almacenando la información, pero no quiere decir que siempre tome la misma respuesta. Y eso lo vamos a ver el jueves en función ejecutiva. ¿Listo? Tú tenías otra pregunta. La información autobiográfica estaría dentro de la explícita, pero puede ser semántica, episódica o ambas. ¿Listo? ¿Claros hasta acá, muchachos? Y ojo, y quiero volver a recalcar en esto, estamos hablando de características de la información. ¿Listo? Cuando yo evoco un recuerdo,
recuerdo, una situación, una clase, una información, yo en esa información voy a evocar características explícitas e implícitas. Voy a evaluar o voy a evocar componentes del primer, componentes episódicos, componentes semánticos, componentes autobiográficos. ¿Con qué trabaja el sistema nervioso para tomar decisiones? Eso ya lo decido yo posteriormente. Pero yo evoco todas estas características de la información. ¿Listo? No me voy a detener en esto, ya conocen las estructuras. Aquí simplemente recordarles varias cositas. Primera cosita, y es que cuando nosotros hablamos de las estructuras cerebrales relacionadas con el proceso de memoria, si bien todo lo que tiene que ver con las estructuras del lóbulo temporal medial, que es lo que llamamos la formación hipocampal, es importante, recuerden que formación hipocampal no es lo mismo que hipocampo. ¿Listo? Y recuerden que en esa formación hipocampal y en esas estructuras del lóbulo temporal medial, yo también tengo las cortezas renales, que son las que van a participar también de este proceso. La corteza perirrenal, la corteza entorrinal, la corteza parahipocampal participan en este proceso. Pero adicionalmente, hoy sabemos que ganglios basales, sistema límbico y estructuras prefrontales también participan en los procesos de consolidación, evocación y codificación de la información. ¿Listo? No solo las estructuras del hipocampo. Y ahorita incluso vamos a ver que hay mucha información que yo puedo evocar sin necesidad del hipocampo. Pero lo que sí no puedo hacer es almacenar nuevas características sin la ayuda del hipocampo. Así, muchachos, que el hipocampo es una estructura primordial en el proceso de almacenamiento de nuevas características de la información, mas no es esencial para el proceso de evocación. Otra pregunta que siempre se tiran en el parcial. Espérate que había una pregunta por aquí y luego otra por aquí también. Lo que pasa es que cuando estamos haciendo un proceso de evocación, el cerebro siempre va a dar una respuesta. Es lo mismo que la mayoría de la gente, no voy a decir quién, en esta sala no, pero normalmente cuando usted le dan un parcial con 50 preguntas, ¿usted cuántas responde? 50. ¿Cierto? Usted responde todo. Es más, si no le está alcanzando el tiempo y le faltan 2 minutos, y le faltan 10 preguntas por marcar, ¿usted qué hace? Básico, ¿cierto? Normalmente. Hay niveles de niveles, ya lo dijo el sabio filósofo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Lo mismo es el hipocampo. Cuando al sistema nervioso tú le dices tengo que evocar algo, él siempre va a tratar de evocar algo. Si encuentra la información correcta, la evoca. Si no, él busca por familiaridad o por relación y evoca otro tipo de información. Entonces, ahí es donde sale eso que tú dices, que puede inventar. Pregúntele a un abuelito por algo que él no se acuerde, algo lo inventa. ¿Listo? Pregúntele a un estudiante en un parcial algo y él va a soltar cualquier cosa. Caso clínico, ¿qué es tal cosa? Empieza a hablar babosadas, empieza a dar información no relacionada. ¿Qué está haciendo? Está generando respuestas. Y ya vemos un poquito ahorita por qué, o mañana. Había una pregunta por aquí, y había otra. Bueno, hay varias.
Ahí la guarda más como información semántica. A veces, dependiendo de la edad, puede guardar huellas episódicas, pero eso es información semántica. ¿Listo? Espérese, calma. Ya hablamos de fobia. Ay, el pregunta y se va. ¡Ah! Es que haya. Esto lo va a guardar como semántico episódico. No, eso lo todo semántico episódico. Calla, pues vaya. Hágale, pues trae, relaja. Él al menos dice, si ve, los otros se pueden decir. Espérame que por aquí había varias preguntas. Por allá había una y yo te doy a ti una palabra. Dos. Por esto de que uno está hablando, ¿cierto? Pasa algún ruido fuerte o lo que sea, e incluso las dos personas que están dentro de la conversación olvidan qué es lo que estaba pasando. Así de que no solo está diciendo algo, está conversando con otra persona, pasa algo, se medio distraen y ya ninguno de los dos se acuerda de que estaban hablando. Como con el taladro, ¿cierto? ¿Eso es un problema de memoria o es un problema atencional? Atencional. ¿Listo? Y ahí lo que estamos perdiendo es, la información estaba, porque estábamos hablando, pero ocurre algo atencional que lleva a que se pierda el hilo de la conducción. ¿Listo? Entonces la información que se estaba procesando se perdió. Pero mire que a veces lo que pasa es que yo sigo hablando o llega un tema en común y uno dice, ah, era de esto que estábamos hablando. Quiere decir que ahí la información no se había olvidado, sino que no se estaba prestando atención a esa información porque hay otra información más relevante. ¿Listo? Esa era la primera y la segunda. Para entender más o menos cómo funciona esto de heredar memorias o algo así, porque hay como ciertas bases. Por ejemplo, una cerdita nace, ¿cierto? Y ya nace sabiendo caminar. Eso es teoría. ¿Listo? Porque realmente no es que sepa o que nazca sabiendo caminar. Es que tiene las estructuras necesarias para desarrollar. Y en los animales, por ejemplo, ellos aprenden mucho por imitación. Entonces, básicamente lo que está haciendo cuando nace, ¿cierto? Es, con la imitación, puede reproducir el movimiento, que es lo mismo que los niños con la respiración y demás. O sea, hay ciertos comportamientos autónomos que permiten desarrollar esos procesos. Pero ahí sería más de la memoria implícita, más que algo directamente explícito. ¿Listo? Espera que por allá había otra pregunta y ya por acá. Todos siguen con el niño traumado, ¿sí ves? También habría memoria no declarativa, es decir, que el niño pudiese reconocer con el entorno donde podría aparecer una araña o reconocer una araña y tener un impulso motor de alejamiento o como... Acordémonos de algo, muchachos. Listo, y ahorita lo vemos mejor en el esquema de procesos, pero es básicamente algo. Toda la información perceptual que reciba el sistema nervioso va a ser procesada. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ese procesamiento puede incluir recursos atencionales que hagan que yo, de la información perceptual, tome mayor información. Y eso lo puedo llevar a sistemas posteriores. Con esos sistemas posteriores yo puedo tomar decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño puede que vea una araña, pero básicamente simplemente eso fue un estímulo que pasó y él ni siquiera almacenó, no le importó. Si la araña lo pica, quizás él tenga que generar una respuesta, pero puede que él ni siquiera se acuerde posteriormente la picadura de la araña. Porque durante el proceso de maduración yo estoy consolidando información, pero no quiere decir que todo lo que me pasa en la infancia yo lo tengo que memorizar. Listo. De hecho, la mayoría de las cosas yo las voy a olvidar. Pero hay características que se repiten tanto que esas sí quizás las pueda recordar. Por ejemplo, la voz de la mamá. ¿Cada cuánto tiempo tiene interacción el niño con la voz de la mamá?
permanentemente. ¿Listo? Entonces, esa información sí la va a procesar. ¿Listo? Entonces, no es que todo lo procese o todo lo almacene, no. De hecho, la mayoría de la información la va a olvidar. Pregunta y seguimos. Si quieren función ejecutiva, hablamos de instintos. ¿Listo? Más que en memoria. Porque es que los instintos, cuando hablamos de la memoria procedimental, los hábitos cognitivos y motores, algunos de esos podrían llamarse instintivos, respuestas y demás, aunque en realidad todos son aprendidos, todos son adquiridos. Hay ciertos reflejos, pero eso lo pudiéramos ver más en función ejecutiva, que son como clásicos, pero que si tú revisas lo último en neurociencias, casi que dice que todo es adquirido. De hecho, tú tienes la capacidad para responder, pero para poder responder tienes que estar expuesto hacia los estímulos, que es un poquito lo mismo que pasa en lenguaje. ¿Listo? Muchachos, ¿vamos bien hasta acá? Ya desarrollé una memoria procedimental para arreglar el video. ¿Listo? Ya vimos las características de la información: explícita, implícita, familiaridad, semántico, episódico. Vamos a hablar ahora un poquito del flujo de esa información. Les decía entonces que toda la información que ingresa por los órganos sensoriales es lo que pudiéramos llamar que está en una estructura determinada en un momento del tiempo determinado. Y eso es lo que pudiéramos llamar esa memoria sensorial. Esa memoria sensorial, que es lo que está transitando a través de los diferentes órganos de los sentidos, es una información altamente susceptible a un proceso que se llama el olvido. Es decir, si yo no atiendo, si yo no pongo mi recurso atencional sobre esa información, pues es una información que se va a olvidar. Si usted viene a clase, está escuchando la clase, pero está pensando en millonarios, ¿sí?, sin herir susceptibilidades, la mayoría de la información perceptual se va a olvidar. Pero si usted atiende a esa información ya puede ser llevada a lo que llamamos los sistemas de memoria. Y acuérdense que cuando hablábamos de sistemas de memoria, hablábamos de dos sistemas grandes. Uno que pudiéramos llamar a corto plazo y largo plazo, pero que a mí me gusta más, una memoria temporal y una memoria permanente, para quitar el componente de cuánto tiempo es corto y cuánto tiempo es largo. Acuérdense que eso no lo vimos en percepción. ¿Listo? La característica perceptual del tamaño siempre requiere un punto de comparación. Mi recomendación de toda la vida es, antes de usted decir eso es lo más grande que he visto en mi vida, tiene que tener una muestra de mínimo 2 para tener punto de comparación. ¿Listo? Entonces, corto plazo y largo plazo, muchachos, ocurre exactamente lo mismo. Para uno saber si es corto tiempo o largo tiempo, pues va a ser muy difícil, por eso utilizamos temporal o permanente. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Y cuál es el requisito esencial para yo llevar una información de lo perceptual a los sistemas de memoria? La repetición. No. 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 Lo atencional.
Acuérdense que si lo perceptual no interviene lo atencional, muy probablemente esa información se va a olvidar. Listo. Este sistema temporal de la memoria depende de varias características. Es decir, para que una información permanezca en el tiempo, ojo que aquí estamos hablando de temporal, es decir, esa información que no va a quedar permanentemente. Para que esa información esté ahí, depende de tres características básicas. Primera característica, la persistencia del estímulo. Si el estímulo persiste en interacción con el sistema, pues es la información y yo la atiendo, la información se va a mantener en este sistema temporal. Segunda característica, si el estímulo desaparece, pero la información es importante, y cuando hablamos de importante vamos a hacer un clic a la clase de mañana, y es importante para nuestro sistema prefrontal, para nuestra función ejecutiva, es importante, ese sistema prefrontal lo va a mantener acá. Si el estímulo desaparece, y esta es la tercera característica, y la información es relevante, y la relevancia, ¿se acuerdan que dependía de la amígdala? Eso va a permanecer acá. Cuando se pierde el estímulo, se pierde la importancia y se pierde la relevancia, muy probablemente esa información se va a olvidar. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Para que una información pase de ser perceptual a ser llevada a los sistemas de memoria, la principal característica es que debe aplicar ¿qué? La atención. ¿Y cuáles son las tres características para que un estímulo permanezca a nivel temporal? Persistencia del estímulo, importancia y relevancia del estímulo. ¿Listo? Para que un estímulo o una información pase del dominio temporal al dominio permanente, aquí sí hay varios mecanismos. Mecanismo número 1, que sea muy importante. Mecanismo número 2, que sea muy relevante. Mecanismo número 3, la repetición. Y la repetición frecuente. Cuando usted una cosa la lee, eso pasa de ser temporal, puede pasar a ser permanente. Listo. La característica principal de la información permanente, para que ya dejemos aquí por hoy, es que lo perceptual y lo temporal se olvida. Lo permanente no se olvida, simplemente no se evoca o no se recuerda. ¿Listo? Y les cierro con el ejemplo. Si usted simplemente el flete lo deja en la integración, esa información perceptual se olvidó. Si usted es medio lentico de mente y le da el número y sigue hablando después, pues pasa a lo temporal. Pero si usted no repite mucho, no le da mucha relevancia, no le da mucha importancia, pues probablemente eso ¿qué va a pasar? Se olvida. Pero si usted le dio relevancia, le dio importancia, o dele que repitió, lo pasó a permanente. Y en permanente se jode. No se olvida, exceptuando con una característica que podemos olvidar lo permanente. Después se las digo. Que estén bien, muchachos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Que no sea esa.
Ustedes no han aprendido nada de las series, uno no da al final, usted deja el punto, el gran detonante, deja enganchado, vengan a clase.